Hola developers, bienvenidos al canal. En el video anterior estuvimos hablando sobre el patrón DTO, un patrón que ustedes nos habían solicitado mucho en los comentarios de los últimos videos del canal. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un patrón que a mi consideración es el patrón más importante que debemos conocer cuando trabajamos con un marco de desarrollo como es Spring o Spring Boot. El patrón que veremos en el día de hoy será el patrón proxy, o llamándolo como se debe llamar, Object Proxy. En el video del día de hoy vamos a estar aprendiendo muchas cosas relacionadas sobre este patrón y sobre todo lo importante que es conocerlo, como les comentaba, cuando trabajamos con un marco de desarrollo como es Spring. En el video de hoy aprenderás qué es el patrón proxy y cómo funciona, por qué es tan importante en Spring conocer este patrón, los tipos de proxies que existen en Spring y sus limitaciones, porque esto es importante ya cuando tomamos cierto nivel avanzado en el uso y manejo del desarrollo del marco de trabajo Spring. ¿Por qué en Spring hay veces que ciertas anotaciones que usamos no funcionan como esperábamos? Y entenderás al final de este video algunos errores que muchas veces salen cuando trabajamos con Spring en la línea de abajo, como los que se muestran en la presentación, proxy.spring, Spring Enhancer, Proxy 31. O sea, ese tipo de errores que muchas veces nos da Spring, nos escupe Spring por la salida estándar y muchas veces no entendemos qué significan. Bueno, al final del video de hoy vas a entender un poco más y cómo utilizar el Proxy Spring de una manera adecuada. Vamos con la introducción y nos vemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Bien, como comentábamos, estaremos viendo todo relacionado con el patrón proxy y el patrón proxy específicamente dentro de Spring. Lo primero sería entender qué cosa es el patrón proxy, o como se llama oficialmente el patrón Object Proxy. Bueno, Object Proxy, ¿qué es? Básicamente es un objeto que agrega una lógica adicional por encima del objeto que está siendo proxiado. Ahora lo vemos en el diagrama, sin necesidad de modificar el código del objeto proxiado. Un objeto proxy tiene los mismos métodos públicos que el objeto proxiado y debe ser lo más indistinguible. Esto vamos a verlo aquí en el gráfico que se ve de una manera más adecuada. El Object Proxy o el Object Proxied es, o sea, el objeto proxiado es un objeto que tiene una funcionalidad específica dentro de una clase o muchas funcionalidades dentro de una clase. Ahora, por encima de esa clase vamos a crear otra clase que va a tener los mismos métodos y los mismos atributos, o por lo menos los mismos métodos públicos que tiene la clase que está siendo proxiada. Ahora vamos a ver este un diagrama UML para entenderlo mejor. Y además de esto hay un ejemplo de código fuente también para que lo puedan mirar. Bueno, básicamente el proxy object es un objeto que en realidad lo que hace es llamar al objeto que está siendo proxiado y no cambia su funcionamiento, pero sí añade algún elemento adicional, como por ejemplo puede ser operaciones de login, operaciones de verificación de permiso, operaciones adicionales que complementan el funcionamiento del objeto que está siendo proxiado. O sea, básicamente en el diagrama, si tenemos un método que tiene ciertos argumentos, el objeto proxiado también tiene que tener ese método que tiene ciertos argumentos. Eso es lo que se conoce como un patrón proxy de una manera general. Para entenderlo mejor, vamos a ver un diagrama UML con un ejemplo. Supongamos que tenemos una interfaz, esa es la manera correcta de implementarlo, una interfaz que define un contrato. Recuerden que las interfaces normalmente se utilizan para definir contratos. Un contrato son una serie de métodos que debe cumplir todas aquellas clases que implementen dicha interfaz. Entonces, esta interfaz está siendo implementada por una clase que se llama producto dado implementation. Y este producto dado implementation va a tener dos métodos, que son los métodos que tiene la interfaz: Find by ID y Save. Estos son dos métodos que tiene esta interfaz. Ahora, el objeto que va a ser de proxy va a ser una clase de igual manera que va a implementar la misma interfaz. Product.proxy vamos a llamarla, y va a tener los mismos métodos que la interfaz definitivamente, y además de eso va a tener una relación de composición con la clase Product.implementation. Básicamente, nosotros la clase que vamos a usar va a ser la clase Product.proxy, y esta clase se encargará de acceder a los métodos de la clase Product.implementation de una manera basada en composición. Y aquí la ventaja que tiene usar
este tipo de patrón, como les comentaba, es que aquí en estos métodos podemos añadir cosas antes de llamar al objeto pronunciado y cosas después de llamar al objeto pronunciado. Y podemos hacer cosas. Esto en Spring es especialmente importante en operaciones como por ejemplo la anotación @transactional o la anotación @sin y muchas otras anotaciones y muchas otras características que posee Spring Framework. Y vamos a ver algunos ejemplos ahorita más adelante. Bueno, sobre este tema, el código de este ejemplo, de este diagrama, está disponible en nuestro blog. Les voy a dejar debajo el enlace después para que lo puedan ver, la implementación con un ejemplo de cómo funcionaría esto. Hasta aquí lo que hemos visto es independiente de Spring Framework. O sea, esto realmente es el patrón proxy en cualquier lenguaje de programación, independiente del lenguaje en sí. Ahora, básicamente, puede haber algún tipo de confusión que se le puede presentar. Muchos pueden pensar, bueno, esto no es un patrón decorator. Y efectivamente, son muy similares el patrón proxy y el patrón decorator, pero tienen algunas diferencias. Primero, el patrón decorator tiene como objetivo la adición dinámica de responsabilidades o de funcionalidades al elemento que está siendo decorado. ¿Está bien? Que en este caso sería muy similar al que está siendo proxiado. Bien, cambia un poco la palabrería, pero básicamente es lo mismo. Y el elemento de decorator, el elemento importante es que se basa en la agregación y no en la composición, como si se basa el patrón proxy. Esto es un tema un poquito más teórico de lo que es la programación orientada a objetos. El patrón proxy, por su parte, su principal objetivo es gestionar el acceso al objeto real, o sea, al objeto que está siendo proxiado, y no una extensión funcional de ese objeto. O sea, no es añadir más lógica a ese objeto, sino complementar su funcionamiento, que son cosas diferentes. Pudiéramos ver, de alguna manera siendo menos estricto, que un proxy pudiera ser un caso particular de una decoración, pero básicamente en realidad son cosas diferentes desde el punto de vista teórico de la programación orientada a objetos. Un decorator y un proxy no son lo mismo. El decorator se basa en agregación y añade funcionalidad. El proxy se basa en composición y lo que hace es gestionar el acceso al método real sin modificar su lógica funcional. Básicamente, eso es lo que hace la diferencia entre un decorator y un proxy. Espero que les quede clara porque esto es una duda que muchas veces sale cuando se habla de estos temas a nivel de patrones. Bueno, vamos a ver ahora esto en Spring. ¿Qué significa y qué impacta esto en Spring y Spring Boot? Ahora veremos cómo se usa este patrón en Spring y Spring Boot. Antes de eso, vamos a ir a ver un ejemplo de código que muchas veces no funciona y es porque un proxy no se está gestionando de una manera adecuada. Seguramente todos conocen la anotación @async. Vamos al código y ahí les explico dos escenarios en los cuales cuando usamos esta anotación en Spring funciona o no funciona. Y es un elemento interesante para entender este tema de los proxies. Vamos al código. Muy bien, para el ejemplo que les quería comentar, he desarrollado un pequeño proyecto en Spring, o Spring Boot en este caso, que tiene dos funcionalidades. O sea, que tiene una funcionalidad. La funcionalidad es ejecutar de manera asíncrona una operación. ¿Está bien? Vamos a ver el código un momentico para que lo entiendan. Aquí nuestro proyecto se llama async_test y básicamente en las dependencias no hay nada relevante porque es un proyecto muy básico de Spring. Aquí no hay nada, el Spring Boot Starter y nada más, porque lo que vamos a usar ya está comprendido entre el Spring Boot Starter. Vamos a ver el código ahora. En el código, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos la clase principal, que es esta clase que está acá, la clase principal de un proyecto Spring. Y aquí hemos habilitado dos anotaciones porque las vamos a usar. Hemos usado la anotación @enableAsync. Si nosotros queremos que algo se ejecute de manera síncrona en Spring con la anotación @async, deberemos siempre habilitar @enableAsync. En eso estamos de acuerdo. Es una funcionalidad normal necesaria para que esa anotación funcione. Y además hemos habilitado @enableScheduling porque esa anotación nos va a permitir a nosotros de alguna manera poder anotar un método para que se ejecute solo cada cierto tiempo en dependencia de una anotación que es @schedule. Ahora les explico más adelante. Básicamente con estas dos anotaciones habilitamos eso. Ahora tenemos un proyecto que se llama Run Async Service y tenemos un proyecto, no, perdón, un componente y tenemos otro componente que se llama prueba async. Este componente tiene dos métodos. Un método que se llama printData, que lo que hace es imprimir un dato,
Y tiene otro método que se llama print data async, que lo que hace es imprimir un mensaje también, o sea, ejecutar una operación de manera asíncrona. ¿Esto qué significa? Que esta operación la ejecuta utilizando @async. Cuando nosotros utilizamos @async en Spring, lo que nosotros decimos es que cuando llegue una solicitud y esa solicitud llegue a ese método, se ejecute de manera asíncrona, es decir, que no se espere una respuesta y que se ejecute sobre todo en un hilo independiente de ejecución. ¿Eso para qué? Para que no se bloquee el hilo principal de la operación. Y entonces eso lo que hace es delegar en un hilo de un executor esa operación para que se ejecute. Y así no se bloquea ese hilo de ejecución. Eso es lo que hace @async de manera general. Si no lo conocían, bueno, ahora lo saben. Ahora, @schedule, como les comentaba, lo que hace es básicamente ejecutar este método cada un segundo. Cada un segundo hace una llamada y ejecuta este método que está acá. Es una forma de ejecutar operaciones de manera periódica. Bueno, básicamente aquí hemos hecho. Le decimos, anotamos este método para que se ejecute cada un segundo. Y además, cada un segundo, cuando este método se ejecute, va a hacer una llamada a este otro método que está aquí, que está anotado con @async, para que se ejecute también cada un segundo. Entonces ahora vamos a ejecutar este proyecto a ver qué pasa. ¿Cuál debería ser el comportamiento esperado? Este método, vean que aquí hay una operación que se llama thread.currentThread.getID. Este getID nos va a dar el ID de ejecución del hilo actual. O sea, todos los hilos tienen un número dentro de la ejecución de una aplicación. Y ese número lo podemos acceder a él mediante thread.currentThread.getID. Bueno, básicamente, como este @async le estamos diciendo que se ejecute de manera síncrona, debería el ID que sale acá debería ser diferente a este. ¿Por qué? Porque debería tomar un hilo diferente y ejecutarse en un hilo independiente sin bloquear ese hilo principal, que es el que va a salir con esta idea de aquí arriba. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Después vemos la otra clase. Si nosotros ejecutamos acá, el proyecto empieza a levantar. Y vean que ya el proyecto levantó. Y vean, por cada un segundo se está imprimiendo esta línea de acá. Y luego se imprime esta línea de acá. Ahora, el dato interesante es que el ID no está cambiando. ¿Está bien? Se está imprimiendo este getID y este ID son los mismos, son 25. ¿Está bien? Eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta. ¿Eso qué significa? Significa que este @async no está funcionando. ¿Está bien? Significa que este @async no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? La respuesta está en la relación de esto con el patrón proxy. Este Spring no está, este @async no está funcionando porque se está haciendo una llamada a un método anotado con @async dentro de la misma clase donde está ese método. Es un elemento importante. Después vamos a ver y a entender por qué Spring no es capaz de hacer esto. Bueno, básicamente ahora vamos a resolver este problema para que este método sí se ejecute en realidad de manera síncrona. Vamos a detener acá. Y ahora vamos a ir a la otra clase que tenemos, que es la clase run async service. Esta clase es similar a esta. Ahora lo que voy a decir que este no se ejecute para que no se llame este método. Y lo que le voy a decir es en este de acá, voy a descomentar este. Y ahora, fíjense que ahora pasa un poquito diferente. ¿Por qué? La clase run async service autowairea, o sea, usa la clase prueba async. Y la clase prueba async es la que tiene el método anotado con @async. Bien, ahora, si nosotros vemos acá, aquí está autowaireado el método y el método que estamos llamando es this.pruebaasync.printDataSync. Y este printDataSync es el método que está siendo anotado con @async. Ahora vamos a ver si así funciona. No sé si ven la diferencia. Básicamente este método aquí lo estamos llamando dentro de la misma clase donde está definido él. Y desde esta clase la estamos llamando desde una clase externa. ¿Está bien? Vamos a ejecutarlo ahora a ver qué pasa acá. Ejecutamos. Dice que hay que guardar las cosas que no habíamos guardado, los cambios. Y vamos a ver ahora qué pasa. Vean que ahora se está ejecutando diferente. ¿Ven? De manera diferente. Ahora este método, cuando se ejecuta cada un segundo, llama a este otro método que está acá. Y básicamente siempre está cambiando. ¿Por qué? Porque ese @async ahora sí está funcionando. Y se le está asignando la ejecución de esto a un triad independiente. Se le está asignando la ejecución de esto a un triad independiente. O sea, para que @async funcione, no puede ser llamado dentro de la misma clase. Volvemos entonces a la presentación
para entender por qué pasa esto y de una vez entendemos los proxies en Spring, cómo funcionan. Esto bien, una vez en la presentación, sigamos entonces con la parte de Spring. Bueno, ahora en Spring, para entender el problema anterior, hay dos tipos de proxy en Spring. Un proxy se llama JDK Dynamic Proxy y otro proxy se llama CGLib Proxy. Estos proxy son mecanismos internos que tiene Spring para proxyar objetos y añadirle funcionalidades como la del caso anterior, que es la de añadirle un hilo de ejecución diferente al contexto que está dentro del método anotado con @sin. Y así pasa también con @transactional, pero es un caso diferente de @sin. Ahora, JDK Dynamic Proxy, estos proxy tienen características diferentes cada uno. JDK Dynamic Proxy es el proxy por defecto que se empleará si el objeto a instanciar implementa una interfaz. O sea, si yo tengo un objeto de una clase y esa clase implementa una interfaz, el proxy que usará Spring internamente será el JDK Dynamic Proxy. En cambio, el CGLib Proxy es el proxy que se usará cuando el objeto que se va a proxiar no implementa ninguna interfaz. Y hay algunas diferencias aquí sobre por qué muchas veces a nosotros nos gusta en Spring crear una interfaz y después implementarla, y otros usuarios, otros programadores deciden no crear una interfaz y después implementarla. Bueno, en estos casos es diferente como maneja Spring los proxies, y cada proxy tiene sus limitaciones que vamos a ver a continuación. Las limitaciones de ambos tipos de proxy. En primer lugar, veamos las limitaciones de JDK Dynamic Proxy. JDK Dynamic Proxy requiere que la clase que define los objetos implementen al menos una interfaz. Ya la habíamos visto anterior. Ahora, importante este punto. Solo los métodos definidos en la interfaz pueden ser proxiados. Si nosotros tenemos en la clase donde se crea el objeto que nosotros queremos que sea proxiado un método y ese método no forma parte de la interfaz, ese método no puede ser proxiado. Y ahí podemos tener algún detalle cuando hacemos aplicaciones Spring. No está permitida la autoinvocación de un método a otro dentro del mismo objeto. Es el caso que vimos. Por eso @sin no funcionaba cuando la llamamos en una clase, porque no está permitida esta autoinvocación. Esta autoinvocación en realidad no está permitida en ninguno de los dos tipos de proxy, ni en JDK Dynamic Proxy, ni en CGLib Proxy. Bueno, CGLib Proxy, además de esto, no funciona con clases finales, lo que se conoce como Final Class, y no funciona o aplica a métodos en estado final. O sea, básicamente, si nosotros tenemos métodos en estados finales de una clase que no implementa una interfaz, esa clase no podrá ser proxiada por Spring. Y básicamente pudiéramos tener algún tipo de problema. Y eso es un elemento importante. Ahora, ¿dónde podemos ver todo esto en código y cómo funciona? Para eso he preparado un artículo en el blog donde está todo muy bien explicado para que el video no sea demasiado largo. Y está todo muy bien explicado. Les voy a compartir ahora para que lo vean. Bien, acá en el blog tenemos nuestro blog sacabi.com. Tenemos dos artículos que son muy interesantes relacionados con este tema. Un primer artículo se llama Patrón Proxy, ejemplo y casos de uso, que es una explicación bastante profunda de cómo funciona este patrón proxy, qué es lo que es, el mismo dibujito que usamos en el video, las clases, y aquí está todo el código, toda la relación de código de cómo implementar este patrón proxy para entenderlo mejor. Ahora, si lo que quieres entender más a fondo cómo funciona esto dentro de Spring Framework, también tenemos un artículo que se llama Patrón Proxy, cómo lo hace Spring Framework. Este artículo es bastante profundo y tiene ejemplos de implementar proxies utilizando JDK Dynamic Proxy y utilizando también ejemplos con JDK Dynamic Proxy, y tiene ejemplos con CGLib Proxy, con códigos, con debug, con logs, con todo este tipo de situaciones para que entiendan bien cómo funciona esto. Son artículos bastante largos que explican bien todos los casos de uso para entender cómo funciona este tipo de proxy. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si así, denle like y nos vemos en el próximo video. Este es un tema muy interesante, muy importante conocer si somos desarrolladores de Spring o Spring Boot. Espero que les haya gustado. Si así, denle like al video, compártalo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.